Mañana más deportes, hoy el segmento de opinión. Las protestas generadas por grupos de oposición al régimen en días pasados develaron la nueva reacción de la Policía Nacional. Según datos de las autoridades de seguridad, al momento suman 123 detenidos y 113 policías heridos tras brutales agresiones. Estas cifras y el accionar de los uniformados y las reacciones de violencia de los manifestantes analizamos en este espacio. Mario Ramos, analista político. Doctor, un buen día para usted y gracias por acompañarnos en este espacio. Quisiéramos aprovechar su presencia para analizar y evaluar también las protestas generadas de semanas atrás y que, según ha dicho la oposición, van a continuar a nivel nacional en el país. Bienvenido. Buenos días, Marcela, gracias por la invitación. Bueno, primero que habría que plantear que el tal levantamiento indígena y el paro nacional no se dieron, ¿no? Si comparamos con los verdaderos levantamientos indígenas y los verdaderos paros nacionales que se daban en décadas anteriores, esto no sucedió, no se paró nada y no hubo levantamiento indígena. Es decir, políticamente no fue una acción que tuvo resultados positivos, podríamos decir. No, en términos políticos y en términos de impacto económico no hubo ningún tipo de impacto, perdón, valga la redundancia. Lo que se quiere es desestabilizar al gobierno y estas protestas tienen un carácter golpista, están inspiradas también en toda esta filosofía del golpe blando. Hay que hacer notar de que esto está sucediendo en toda América Latina, especialmente le afecta a los gobiernos democráticos progresistas, le pasa a Dilma Rousseff en Brasil, pasa en Argentina, está pasando en El Salvador, le pasa a Venezuela hace 15 años, y esto está sucediendo aquí, ¿no? También en el marco de esa metodología que se ha desarrollado para desestabilizar a los gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. Doctor, ahora, ¿por qué insistir en el hecho de que todas aquellas personas que participan en las protestas pueden ser calificados por golpistas? ¿Habrá quienes tengan justos reclamos que hacer y que encuentren en las calles del país una vía precisamente para hacer sentir esas inquietudes que tienen? Sí, no hay que negar que pueden existir protestas legítimas, pero si nosotros vemos qué piden, cuál ha sido la plataforma de lucha fundamental, el tema de las enmiendas, y básicamente en el tema de las enmiendas, negar la posibilidad de que el presidente Correa esté en la papeleta electoral del año 17. Es básicamente esa la reivindicación, si se puede llamar así, o el planteamiento que ellos señalan. Que coincide absolutamente con toda la exigencia que hacen los partidos de la derecha, ¿no? Básicamente Guillermo Lasso y toda esta pleyade de opositores derechistas señalan lo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia entre banqueros, entre sectores oligárquicos del país con lo que están planteando la CONAIE y el FUT. Ahora, Entonces, ¿hay diferencias en las protestas, cómo se desarrollan hoy y cómo se lo hacía anteriormente, más allá de este impacto político que según su lectura no se dio? Hay muchas diferencias. En primer lugar, en la época neoliberal, las protestas, esas sí auténticas protestas sociales, eran contra el neoliberalismo, contra el fraude bancario, contra gobiernos vendepatria, contra ajustes sociales brutales, contra el alza de la gasolina, contra el alza del gas, contra la corrupción y todas esas cosas. Por eso hay que diferenciar esas protestas sociales auténticas de antes con lo que ahora se plantea, que simplemente es negar la posibilidad de que el presidente Correa vaya a la papeleta. Que vaya a la papeleta no significa que sea reelecto, eso sí, pero lo decide el pueblo. El hecho de que existan este tipo de diferencias no significa que debamos desmerecer también las inquietudes que puede tener ahora un sector de la población. Lo que pasa es que hay que fijarse en lo que plantean, en la plataforma de lucha de ellos. Entonces, básicamente son temas políticos, ¿no?, de carácter electoral. No son temas de reivindicación económica, reivindicaciones gremiales, sociales. No se pide, por ejemplo, alza de sueldos, no como era antes, ¿no? Que no se suban los pasajes. Entonces, básicamente un tema político electoral.
Ahora, también usted hacía un análisis bastante interesante en Diario El Telégrafo de cómo quedará la policía y las Fuerzas Armadas después de estas protestas golpistas, decía usted, es precisamente el título que le puso al editorial que usted lo escribió. Sí, hay una gran diferencia. A mí me alegra mucho la actitud que ha asumido especialmente la policía y también las Fuerzas Armadas, la forma como ha tenido que enfrentar estas protestas golpistas. Se ve claramente una actitud de una enorme tolerancia, de una enorme paciencia frente a agresiones que rayan con lo criminal. Porque lanzarle una piedra de este tamaño a un policía es un acto criminal. Si voy por la calle, cojo una piedra pequeña y le tiro a una persona, es un acto casi criminal, porque le puedo romper un ojo, le puedo romper la cabeza, ¿no? Si se cae se puede afectar mucho más y esa persona estaría completamente en la facultad de demandarme por agresión, ¿no? Entonces, lo que se hizo en las protestas, la violencia que estas personas demostraron es una agresividad increíble, o sea, piedras, garrotes, fuego, o sea, por más que sean policías no tienen derecho a ser agredidos así. ¿Y la respuesta de las policías y de la policía y de las Fuerzas Armadas en relación a cómo eran antes en las protestas en otros gobiernos? Bueno, ¿Hay sí, diferencia? Claro, o sea, en los gobiernos neoliberales la represión justamente para frenar toda la legítima protesta social de esa época de los movimientos sociales era tremenda. Se botaba gases lacrimógenos por montones, se asfixiaba a la gente, heridos de bala, muertos. O sea, no hay punto de comparación con lo que sucedía en la época neoliberal con lo que hemos visto en estos días. Ahora, la actitud de la policía y Fuerzas Armadas también responde a una lógica gubernamental precisamente de respeto a los derechos humanos. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, heridos existieron hasta el momento 116 policías y 13 miembros de las Fuerzas Armadas en 373 eventos de todo tipo que se han realizado a nivel nacional y 123 detenciones. Esta lógica precisamente de respeto a los derechos humanos de alguna manera también se contrapone al respeto de los derechos humanos que también debería existir para los propios policías. Así es. De hecho, en última instancia, como yo señalo en el editorial, esto obedece a una política de respeto a los derechos humanos que mantiene el régimen de Correa. Pero independientemente de esto, hay que destacar la actitud de la policía, porque si usted ha sido agredido de esa forma, como han sido agredidos, de ese nivel de violencia, hay que destacar la paciencia, la tolerancia, ¿no? Esa disciplina y mantener la actitud de no agredir, ¿no? De permitir la protesta, aunque sea este tipo de protesta. Eso yo creo que hay que destacarlo. Y se ve que en términos castrenses, digamos que hay una nueva doctrina ahí, ¿no? Ahora, desde el otro lado, pero y desde la lectura de la oposición también se ha hablado de represión en estas últimas manifestaciones, detenciones, vulneración de derechos humanos e incluso de criminalización de la protesta social. ¿Cómo entender estas dos lógicas y estas lecturas tan contradictorias? Mire, no existe ninguna criminalización de la protesta social, eso es absolutamente falso. Tan falso que el señor Quispe tuvo que hacer show, ¿no? Para darle algo de material mediático, especialmente a la prensa mercantilista, decir que fue reprimida y cosas así. No, las imágenes son clarísimas. No ha habido ninguna criminalización, se ha permitido las protestas, es más, van a seguir las protestas, ¿no? Como yo he planteado varias veces de que estas protestas están inspiradas y están financiadas por agentes externos, ¿no? Que quieren desestabilizar a los gobiernos democráticos progresistas que existen en América Latina, y esto obviamente, como existe esa situación, van a continuar porque el objetivo es debilitar a este tipo de gobiernos. Doctor Ramos, Fernando Ampuero desde la sala de redacción le tiene preguntas. Buen día, doctor. Quisiera llevar el análisis unos meses a futuro. El escenario electoral del 2017 se configura distinto a cualquier otro escenario electoral que hubiéramos registrado en los últimos 8 años. Para el movimiento oficialista le toca enfrentarlo ya con las principales ciudades del país perdidas y con ciertos resquebrajamientos en sus relaciones con sectores que le habían sido tremendamente fundamentales para su participación electoral. Estamos hablando de parte de la clase media, estamos hablando de parte de la izquierda. ¿Qué escenario se vislumbra para las fuerzas políticas de cara a la elección del 2017? Yo creo que hay que hacer algo de historia para poder responder a esa pregunta. Cuando Rafael Correa era candidato en el año 2006, hay que recordar que se planteó
que sea el movimiento indígena el que ponga el vicepresidente. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Fueron solos, decidieron ir solos, el NPD decidió ir solo. Entonces, nunca han apostado a la unidad de la izquierda, nunca, desde el principio, antes de que exista Rafael Correa como presidente. Siempre promovieron la división de las fuerzas sociales y democráticas, siempre. Ha sido una actitud histórica de ellos. Entonces, listo, pero dentro de ese escenario, ¿qué se podría registrar en la elección del 2017? Mire, vemos que los principales centros urbanos y ciertos sectores pues que fueron fundamentales nuevamente, que en apoyo al gobierno hoy están separándose de él. Mire, si usted se refiere al MPD, a Ruptura y varios grupos que se han definido de izquierda, eran grupos minúsculos. No, me refiero principalmente a una clase media que representa en términos electorales. Nada. ¿No? En términos electorales, Ruptura del 25 y todos los que se han ido, ¿qué representan en términos electorales? Nada. Entonces yo creo que estos 8 años ha permitido que ese país se estructure de buena manera y logre un acumulado social y electoral importante. Mire, en otros países, con el 20% de votos gana un presidente de la República. Aquí hay un voto duro del 40 o 50% más o menos. Eso es lo que tiene Alianza País. Entonces yo no veo ningún riesgo de que se pueda revertir este proceso en términos electorales. Es decir, para usted no representa mayor desafío lo que se viene electoralmente. No, las protestas no creo que signifique desafío en términos electorales. Es más, hemos visto la absoluta indiferencia de la población frente a esas protestas. No tienen apoyo, no tienen legitimidad y ha habido absoluta indiferencia frente a esa situación. Ahora, doctor, también sería importante precisamente hablar de lo que usted considera ha sido una indiferencia de parte de la población en relación a este llamado a una huelga y a una gran movilización nacional que ahora está anunciada para septiembre próximo. Sin embargo, de acuerdo a los datos, a las estadísticas y a las mediciones que se ha hecho últimamente, se ha dicho que efectivamente, y esto es algo que incluso el propio presidente lo reconoció, que en un inicio sí bajó los niveles de aceptación del gobierno precisamente por las protestas convocadas por la oposición. Sí, yo creo que bajó el nivel de aceptación básicamente por una incorrecta estrategia de comunicación cuando se presentó la ley de herencias se destacó ese tema, las herencias y la ley de plusvalía. Yo creo que hubo una incorrecta estrategia de comunicación, no fue socializada o presentada de la mejor manera y eso afectó a la imagen del presidente. Ahora, esto corregido mediante la invitación a este diálogo nacional, ¿usted cree que se puede revertir esas cifras del un lado y del otro también? Nuevamente una contradicción, porque mientras en el interior del país los grupos de oposición hablan de este debilitamiento de la imagen del presidente y del gobierno, afuera una encuestadora de renombre internacional como es Mitofsky le da el 4º lugar al presidente de la República precisamente en niveles de popularidad y aceptación no solamente internos sino a nivel internacional. ¿Cómo entender estos dos escenarios? Mire, los gobiernos progresistas de América Latina están sujetos a un ataque mediático, ideológico y político sistemático. Desde el principio. Recordemos desde el primer mes que asumió el presidente Correa, el gobierno ha sido atacado sistemáticamente desde el punto de vista mediático. Entonces, es increíble que a pesar de ese ataque sistemático se mantengan los niveles de popularidad que tienen. Y eso es gracias a que se hace un trabajo en beneficio de las mayorías, se defiende nuestra soberanía nacional y realmente se demuestra con hechos de que el gobierno es un gobierno responsable. ¿Sí? Yo creo que el tema económico mundial también es un tema que puede afectar, pero yo creo que lo está asumiendo de manera muy correcta, no se están haciendo paquetazos, ajustes sociales, a nadie se le está bajando los sueldos, me refiero al salario básico. Pero en temas de inversión sí podría afectar el contexto económico internacional al país, ¿no? No va a afectar, pero en términos políticos, si se hace una correcta gestión política y se demuestra que cualquier medida que se implemente no va dirigida a las mayorías, no, sino que es una política económica tendiente a salir de este bache, la gente lo va a comprender. Sí, y eso creo que está pasando, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su análisis y por permitirnos precisamente contar con su presencia. Gracias. Un buen día para usted, son las 7:13.